que ahora opera en los hijos de desobediencia. Padre que estás en el cielo, gracias. Santo es el Cordero. Querido amigo, aquí la palabra nos está dando una aclaración y nos está iluminando el entendimiento. ¿Para qué? Para que el hombre reconozca el estatus que está el hombre. Para que tú reconozcas el estatus que está el hombre hoy. El hombre hoy en día está en un estatus apartado de Dios. Pero apartado de Dios por consecuencia del pecado. Porque el pecado separa al hombre de Dios. El pecado hace al hombre un enemigo de Dios. Y dice la palabra aquí que él llovía cuando el hombre estaba en pecado. Como lo dije ahorita. En Romanos 3:16, en Romanos 3:23 nos dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí nos dice que todos estamos muertos en nuestro delito y pecado. ¿Qué es un delito? Un delito es la prueba que hace a cualquier reo culpable. Un delito es lo que hace a cualquier reo culpable. Porque sin delito no hay culpa. Y Dios le está diciendo al hombre que aunque el hombre es culpable, que aunque el hombre ha fallado, Dios no lo ha dejado solo. Que aunque el hombre ha fallado, Dios no lo ha dejado solo. Él lo está esperando con su brazo abierto para que el hombre vuelva al camino. Dios te bendiga, príncipe de Jehová. Bendiciones para ti. ¿Para qué? Para que el hombre no viva eternamente en pecado. Dios dio a su Hijo porque el pecado separa al hombre. ¿Qué significa pecado? Pecado significa errar al blanco. Todos hemos errado al blanco. No hay un solo que diga que no es pecador. Todos somos pecadores. La diferencia que hay es de un pecador arrepentido y del otro que no se ha arrepentido. Pero dice la palabra de Dios que estábamos muertos ¿en qué? En nuestro delito y pecado. ¿Por qué? Porque Dios le dijo al hombre en el huerto del Edén: no coma del árbol que está en medio del huerto, de todo puede comer. Sin embargo, el hombre en su delito fue y comió de ese árbol. Y hoy el hombre sigue comiendo del mismo árbol. ¿Por qué? Porque quizás tú digas: yo no conocía a nadie, a Eva. Pero el hombre sigue comiendo del mismo pecado. El pecado es el mismo, porque el pecado es desobediencia, hacer la cosa que a Dios no le agrada. ¿Qué es el pecado? Hacer la cosa que a Dios no le agrada. Porque Dios está llamando al hombre que para que entre en relación con Él y para que reconozca que Dios es el único que tiene soberanía sobre la raza humana y que Él controla el universo entero y que no hay nada que se escape de su calor. Nada se escapa de su calor. Entonces a Dios no le va a engañar ningún hombre. A Dios no lo puede engañar ningún hombre con decir que no es pecador. Porque antes que tú pienses ya Dios lo sabe. Ahora Dios te anda buscando como alguien que se perdió. Dios te anda buscando como alguien que se perdió para extenderle su misericordia. Santo Jehová. Dios está buscando al hombre ¿para qué? No para simplemente hacerle un juicio. Porque en sí el hombre está perdido. En sí el hombre está ¿qué? Perdido. Dios está buscando al hombre para entenderle su brazo de misericordia. Dios está llamando al hombre para que el hombre vuelva a casa. Dios está buscando al hombre para que el hombre vuelva a casa. ¿Por qué? Porque el diablo engañó al hombre. Y el diablo no quiere que el hombre se salve. Por eso que le pone todo el obstáculo al ser humano. Dice la Biblia en Apocalipsis 3:23: yo estoy a la puerta y toco, si abren, yo entraré. El único que esclaviza al hombre se llama el diablo, porque él no ha hecho una oreja, como yo siempre lo he dicho.
Y le voy a decir siempre, a Satanás tú no le duele. ¿Por qué? Porque él no puso nada en ti. Y lo único que puso fue algo que te destruye, que es el pecado. Que te bendiga, princesa. Lo único que él puso fue algo que es el pecado. ¿Para qué? Para que tú no vivas una vida de seguridad. Porque el pecado te hace ser muy feliz. Nótese que cuando Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos, salieron corriendo de la presencia de Dios. Hacían del hombre corriendo de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ya el hombre perdió la condición, en la condición que está de acercarse a un Dios santo, 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 santo. Porque el pecado es peor que te metan en una letrina. Alaba lo que él vive ahora. Gloria a Dios. Yo como soy campesino solo con una letrina. El pecado es como que te metas, se zambullan en una letrina y te saquen de ahí y vuelven y te metan ante un Dios santo. Porque el pecado es algo que es asqueroso ante la presencia de un Dios todopoderoso. Por eso es que el pecado lleva al hombre a la muerte. Por eso es que el pecado lleva al hombre a los hospitales. Por eso es que el pecado lleva al hombre a la cárcel. Porque el pecado es enemigo del hombre. Porque el pecado gana cuando el hombre lo practica. Cuando el pecado hace que un hombre vive practicando su herramienta, entonces el pecado ¿qué? Se va sobando la mano y está diciendo, este es un súbdito mío. ¿Por qué? Porque la obra del pecado son desobediencia contra Dios. Y todo el que vive en desobediencia contra Dios, un día se le pasa la plomada. Un día se le pasa ¿qué? La plomada. ¿Por qué? Porque nadie que puede mantenerse de pie ante un Dios vivo que es que le da la vida. Dios le da la vida al hombre, le da el alimento, le da el aire, le da el oxígeno. Y Dios le dice, yo pongo entre ustedes la vida y la muerte. Escoge. Señores, porque Dios es un Dios tan bueno que no quiere la muerte del pecador. Aló. Dios no quiere, dice Dios, que Dios no quiere la muerte del impío, sino que el impío proceda al arrepentimiento. Porque el infierno no fue hecho para el hombre. El infierno fue hecho para Satanás y su demonio. Pero dice en Apocalipsis, en el capítulo 20 y 21, que el diablo fue lanzado, en Apocalipsis 20:10, el diablo fue lanzado a un lago de fuego. Y en Apocalipsis 21:8, dice que los cobardes, los perros, los abominables y todo lo que hicieron maldad será lanzado junto con el diablo en un lago de fuego. Esta es la herencia del pecado. Por eso es que el pecado tiene el hombre sucumbido. ¿Para qué? Para hacerte un miserable. Para que tú no vivas una vida plena. Bebe porque tú te vas a morir. Usa juga que tú te eso no es nada. Mete droga que eso no te va a hacer nada. Pero sin embargo, el pecado te va llevando ahí y te está brindando eso como un antídoto. Pero llega un momento que aún te botan de tu casa. Y ni aún tu pobre primo te quieren. El pecado te convierte en una rata inmunda. Pero para el pecado y para el hombre, pero para Dios tú vales. Hay un predicador que Dios le mandó a predicarle a la basura. Y Dios le dijo, predica ya. Y en medio de la basura estuvo predicando allí con lucha, porque no veía a nadie. Y Dios le dijo, predícame ahí. Y predicó su mensaje. Le predicó a la basura porque no va gente. A los 3 meses una campaña le vio el pastor. El que Dios mandó a predicar y dijo, mire pastor, yo fui el hombre que usted le predicó en la basura, que aunque usted no me vio allí, yo era drogadita, yo estaba muerto nada y dormía en la basura. Yo soy el hombre que usted le predicó esa basura allá. Esa basura era yo. Que el pecado me llevó a vivir fuera de la sociedad. El pecado me llevó a vivir en un mundo. Pero Dios no mira tu condición.
Dios te ve como un ser humano creado a su imagen. El diablo te impulsa, pero también te destruye. Porque después que él te saca todo el jugo, entonces dice, coge un lazo y ahórcate ahora. Si lo hiciste, te perdiste por siempre. Porque ahí ganó él tu alma, y tu alma es eterna. Dice la palabra de Dios que los cobardes no entran. Los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Y guapo no es aquel que coge un cuchillo y mata a otro. Guapo es aquel que sabe dónde va a pasar la eternidad. Guapo es aquel que sabe que si esta tierra se hunde a lo mismo, tú sabes que tiene un paraíso al cielo. Aquí en la tierra estamos por 70, 80, 90, 100, 110, pero no vamos. Pero allí es por la eternidad. ¿Por cuántos días que batalla en la eternidad, o en la gloria, o en el infierno? Dios no quiere que tú perezcas. Dios quiere que tú vivas eternamente. Dice la Biblia en Mateo 16, 26, que de qué le vale el hombre ganar el mundo y perder su alma. ¿De qué? ¿O con qué comprará el hombre la salvación de su alma? ¿Con qué? Si todas las cosas de la tierra se quedan aquí, y aún las cosas de la tierra son de Dios, ¿con qué tú vas a comprar la salvación de tu alma? Por eso que la salvación es un regalo. La salvación que es un regalo que Dios dio a la humanidad. Para que el hombre pueda percibirse, para que el hombre pueda entalar de nuevo una relación con su Creador. Eres un ser tripartito, tiene cuerpo, espíritu y alma. Tu cuerpo un día se va a volver un grano de arena. Tu espíritu va a Dios. El espíritu va a Dios que lo dio, que es ese soplo que sostiene al hombre vivo con el alma y el cuerpo. Pero tu alma es todo tu ser. Un cuerpo espiritual que ni se destruye ni se aniquila. El alma que ni se destruye ni se aniquila. El alma es por siempre. Querido amigo, date ese regalo. Comienza a pensar, si tu corazón te falla ahora mismo, hacia dónde tú vas a ir. Donde nadie te puede ayudar. Todos los que están aquí, allí en aquel lugar, están en la misma condición. Apartado de la gracia de Dios y llameando, gritando por la eternidad. Pero hay oportunidad, querido amigo, hay oportunidad en Cristo Jesús. Hay oportunidad, hay oportunidad, hay oportunidad en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice, venid a mí los que estéis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. ¿Dónde va a descansar? Solo hay un descanso y se llama Jesús. Dice la Biblia que todos estábamos muertos que en nuestro delito de pecado, conforme al príncipe de la potestad del aire. Que es el príncipe de la potestad del aire, se llama Satanás, quien está dirigiendo los movimientos del hombre que no conocen a Dios. Por eso que usted ve que la gente se pregunta, ¿y por qué hay tanta muerte? ¿Por qué hay tanto homicidio? Porque el hombre le ha entregado su voluntad al príncipe de la potestad del aire. Y el príncipe de la potestad del aire no juega porque es un delincuente. Dice la palabra en Juan 10:10 que el diablo vino a matar y a destruir. Dice la palabra que el diablo vino a matar y a destruir. Cristo vino para que tenga vida y para que la tenga en abundancia. ¿Quieres tener vida en abundancia? Venga Jesús, porque de lo contrario naciste de balde. Si no le hace caso a Jesús, naciste de balde. Porque un día te va y me voy yo. Morir no es nada. Morir no es nada. Morir y después ¿qué? Es lo que le espera al hombre en el tribunal que se va a presentar ante un Dios todopoderoso, ante un Dios que antes que tú pienses lo sabe.
Que allí no puede vacilarle y decirle esto y aquello y esto. Pero eso que nos dice la palabra, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, no el que no creyere será condenado. Por eso que Dios está llamando al hombre para que vuelva. El príncipe de la potestad del aire tiene una misión. Y esa misión es que tú no te salves. Esa misión es que tú no agarres regalo. Tú no tienes que pagar nada, ya lo pagaron el regalo, pero tú tienes que echarle mano. Ya pagaron el regalo, pero tú tienes que echarle mano. Si no le echas mano, tiene problema. Tienes que echarle mano al regalo, y el regalo se llama Jesús. Porque él dijo, yo doy mi vida y la pongo a tomar cuando quiero. Y dice la palabra, todo el que cree en mí, que esté muerto, vivirá. Chamaquea. No importa el pantano que tú estés viviendo. No importa el pantano que tú estés viviendo. No importa el infierno que tú estés viviendo en la tierra. Jesucristo tiene el poder de sacarte de ahí. Lázaro tenía 4 días de muerto. Y él le dijo, Lázaro, ven fuera. Así como Lázaro tenía 4 días de muerto, él tiene el antídoto de tu problema. Pero tú tienes que decirle, yo quiero. Mientras tú no le digas a él, yo quiero, hay problema. ¿Por qué? Porque tú solo no puedes resolver tu problema. El único que te puede resolver tu problema es aquel que hace 2000 años que la tumba está vacía. Que Dios le bendiga. Vamos a hacer que ese mensaje la próxima semana. Somos de la iglesia de Dios Fuente de Agua Viva que está ahí. Y si no, ve a cualquier iglesia. Porque Él te está esperando con los brazos abiertos. Date ese regalo, celébrate ese cumpleaños. Vamos a seguir ese mensaje la próxima semana. Ven. Vamos a hablar de la ramificación del pecado y cómo vencer el pecado. ¿Qué hay que hacer para vencer el pecado? Vamos a hablar de eso la próxima semana. Padre que estás en el cielo, gracias por su santa palabra. Gracias por Jesucristo. Gracias por el Rey del universo. Padre, hemos predicado su palabra. Miren las almas que están aquí. Yo clamo por ellos, yo pido por ellos. Miren la batalla que están teniendo. Miren cómo el diablo ha puesto días a su lugar para ir a visitar el lago de fuego. ¡Ey! Gloria a Dios. El diablo te puso ya el día cuando te van a pasear por el lago de fuego. Pero Dios te dice, ponle un antídoto a ese designio del diablo. Ponle la llave y cierra esa llave. Cristo tiene la llave. Cristo tiene la llave. Solo tú tienes que querer. Solo tú tienes que querer. Tú puedes si quieres. Si tú quieres, tú puedes. Pone ante el antídoto de Cristo a ese designio del infierno. El designio de él fue desbaratarte y verte gritando como un pobre infeliz en aquel lago de fuego. Pero hay oportunidad. Hay oportunidad. Comienza a darte ese regalo. Comienza a amarte y a valorarte. Porque Él te ama y no quiere que tú perezcas. Quiere que tú vivas en los brazos de Él. Y que cuando digan, vení a mí, Él te diga, vení bendito de mi Padre. Disfruta esta mansión que he preparado para ti. Mientras los otros le dirán, apártale de mí, maldito al fuego eterno. Preparado para el diablo y su demonio. Que Dios le bendiga. Vamos a seguir la próxima semana la ramificación del pecado. Que Dios le bendiga. Si alguien quiere a Jesús, esta es su oportunidad. Cada vez que se predica se hace el llamado. ¿Por qué? Porque cada hombre es responsable de sus acciones. Y nos vamos cada uno de este mundo personal. No nos vamos por paquete, nos vamos uno a uno. Bendiciones.